Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Sabemos, las cosas no son fáciles, son extremadamente difíciles. Y por eso hemos invitado, tenemos el honor de que esté con nosotros una persona que estudia, que se preocupa por el país, que se preocupa por la gente también, que está asesorando a muy importantes empresas, que está trabajando en la universidad, que se preocupa también por seguir viendo cuáles son las condiciones que requerimos en este momento, en esta situación donde es importante escuchar a la doctora Diana Mondino, porque yo tengo un profundo respeto por su capacidad intelectual, aspecto moral, etcétera. Así que yo quiero saludarla y decirle, son muchas más las cosas que está haciendo. Entonces aboquémonos hoy martes, digamos, a ver cómo están las cosas según su criterio y según su enfoque. Querida Diana, muchísimas gracias por estar hoy una vez más en Corriente de Pensamiento. Justamente en este momento muy especial, que quizás sea el más profundamente preocupante de lo que está pasando y de lo que viene. Adelante, Diana, y muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y, a ver, los momentos son preocupantes si uno no sabe a dónde quiere ir. Si uno está en el medio de la tormenta, claro, si uno está en el medio de la tormenta, pero dice, bueno, a las 5 de la tarde se pasa la tormenta, o si uno tiene un paraguas, bueno, la situación se ve muy diferente. En cambio, si uno no sabe cuál es la situación y estamos inmersos en gran incertidumbre, y creo que ese es el principal problema. La situación económica argentina es muy delicada, pero lo que agrava la situación es que no tenemos una claridad de propósito, no tenemos una precisión de cuáles serían los objetivos del gobierno. Ayer lunes la ministra Batakis nos ha dado unas indicaciones de cuáles serían las medidas que quisiera tomar. A mi gusto van en la dirección correcta de tratar de buscar el equilibrio fiscal, tratar de reducir algunos gastos. No tenemos muchas más precisiones, pero bueno, es esencial. Pero para que se nos vaya la incertidumbre es muy importante que digamos, bueno, ¿cuándo deja de llover? Usando la misma analogía de recién, ¿no? Necesitamos que haya mucha más convicción en la importancia de reducir el déficit, las medidas sean concretas, que sean rápidas, y bueno, si podemos mantener ese camino el mayor tiempo posible. Diana, fíjate que coincido totalmente con esto. Yo me acuerdo cuando, algunos años, tuve el honor de ser gobernador de mi provincia, 83, 87, cuando tu provincia era gobernador Eduardo Angeló. Y yo decía que las cosas eran difíciles. Y lo que prometía era estudiar y trabajar de acuerdo a cómo estaban las cosas. Y también decía que ante tanto problema teníamos que evaluar y analizar las cuestiones y sobre todo no perder un solo minuto más porque la situación de la patria estancada. Y hablaba que había que enfrentar con coraje y con solidez este problema, que coincide con tu pensamiento, con tu filosofía de vida, y esto es realmente reconfortante. La persona como vos se dedique a estudiar profundamente y a enfrentar esta situación. La solución todos sabemos cuál es tener un presupuesto equilibrado, es abrirnos al mundo, tener más exportaciones, tener capacidad de incorporar tecnología, mejorar la educación de nuestros chicos. Todo eso es la solución. Lo que pasa es que hoy tenemos urgencias, tenemos un fenomenal caso de pobreza infantil, que eso para mí requiere una atención más que urgente, porque si esos chicos no están bien educados y bien alimentados, dentro de 5, 10 o 20 años no van a poder trabajar, y eso va a generar un verdadero problema social. Ya tenemos un problema social, pero va a ser aún más grave.
tenemos que enfocarnos muy fuertemente en permitir que, sobre todo en el interior, se pueda trabajar en todos los sectores. Y esos dos elementos, digamos, no asfixiar al interior y focalizarse en los chicos, están completamente ausentes. Por ahora lo único que se ve, y repito estos anuncios recientes, es que se buscaría, ojalá, el equilibrio fiscal. Que eso no debería ser ni un anuncio, es absolutamente necesario, nadie puede vivir con déficit perpetuamente. Entonces eso debería ir, digamos, como obvio, y deberíamos ir a los otros temas. Pero resulta que por tener este continuo problema fiscal, este déficit, tenemos inflación. Como tenemos esta inflación, tenemos un serio problema de distribución del ingreso, tenemos serios problemas de incorporación de la gente a la fuerza laboral. Nadie quiere contratar gente porque, bueno, ¿cómo hace ante los problemas muy de rentabilidad? Vamos a decirlo con todas las letras. No se puede vender mucho porque estamos concentrados en el mercado interno, no estamos abiertos. Lo poco que se vende en el mercado interno tiene muchos impuestos, la rentabilidad de las empresas es muy baja, entonces no puede crecer, si tiene poca rentabilidad no tiene dinero para reinvertir, si no reinvierte no contrata más gente. Entonces, solo nos metemos en un círculo vicioso. En cambio, podría haber muchísimo más empleo, no solo si la gente está preparada y capacitada, sino si hubiera capacidad de las empresas de reinvertir, si tuvieran incentivos para reinvertir, porque algunas puede ser que ganen, pero ¿para qué se van a tomar la molestia en un país en donde cada 5 minutos te ponen un impuesto nuevo o una regulación nueva? Entonces tenemos la posibilidad de crecer, básicamente concentrándonos en lo que es verdaderamente importante. Yo creo que eso se puede hacer, creo que este gobierno, o el que sigue, o el que sigue, o el que sigue, algún día esto se va a hacer. El tema es que cuanto más demoremos, más difícil va a hacer que tenga resultados rápidos. Pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Así es, pero también pienso que depende que asumamos en plenitud la situación. Y quiero decir algo que me parece importante. Nosotros, en aquella época la ley de coparticipación no existía, y la de ahora es del 88, 1988, porque después de la reforma, la ley que nos comprometimos a sancionar, no pasó nada del 94 hasta ahora. Además, con respecto al tema de los empresarios, quiero, si me permitís, Diana, voy a recordar a un hombre que se instaló en mi provincia, puso 600 personas, que yo tenía la obligación de eximir los ingresos brutos, pero nunca me quiso presentar la carpeta, que era un hombre que tenía tenía 9.000 fábricas en el país, 900, perdón, y que ahora falleció, porque rendirle este homenaje a una persona muy generoso, que tuvo una muy buena posición representante de la vida. Me refiero a don Eduardo Balterián, que fue un hombre que hizo en el país muchas cosas importantes, pero lamentablemente después tuvo algunos inconvenientes que le significaron la quiebra prácticamente. Tenía como 9.000 personas trabajando. Y se instaló en San Luis del Palmar, en Corrientes, 600 personas, tecnología de punta, sin pedir ninguna. Así que, querida Diana, perdón por esta, pero fue hace poquísimos días. Y yo quería rendirle un homenaje a un hombre que se instaló en mi provincia y que dio trabajo digno a mucha gente, con respeto total por el ser humano. Yo, si retomamos lo de la ministra, ella habló de que los intereses van a ser tasas positivas y habló de otro tema, de nombrar una comisión que se aboque al tratamiento de la deuda. No sé qué opinás sobre ese tema. Ambos temas son muy delicados y se van, digamos, conduciendo por un desfiladero muy angostito. A ver, la tasa de interés real tiene que ser positiva, no cabe ninguna duda. Ahora, el problema es que tenemos una inflación de ¿cuánto? ¿60? ¿80? Entonces, ¿qué tasa de interés es positiva ante esa inflación?
Y ahí... Cambia todos los días, ¿no, Diana? Bueno, la inflación crece todos los días, ¿no? O sea, tenemos una inflación cada vez más alta. Pero digamos, si la tasa de interés fuera positiva como debe ser, porque si no nadie te presta dinero, nadie ahorra, no vale la pena guardar, porque total el año que viene va a valer menos. Entre la inflación y una tasa negativa, o no trabajás o no guardás el resultado del trabajo. Pero digamos, el problema es que la inflación es enorme, la tasa de interés tendría que ser enorme. Y un detalle que no es detalle, es que el Banco Central también debe dinero. Y el Banco Central por sí mismo no genera fondos. El Banco Central es una actividad que por definición no es una actividad comercial, no tiene ingresos propios. Entonces, toda esa tasa de interés que haya que pagar por la propia deuda del Banco Central, si llega a ser positiva, bueno, pues se hace realmente una bola de nieve, se convierte en algo imparable. Entonces, lo que deberíamos hacer es que la deuda del Banco Central desaparezca. No tendría que haber deuda del Banco Central. Y eso es un tema muy difícil de lograr y que va a llevar bastante tiempo. A mí me preocupó que la ministra ni siquiera lo mencione, no se habló ni una palabra del endeudamiento del Banco Central y, bueno, obvio, puede ser que tenga algo previsto, algún mecanismo para irlo reduciendo. Entonces esto lo uno con esta comisión que va a hablar de la deuda en pesos, etcétera, decís, perdón señores, la deuda hay que pagarla, punto. ¿Qué comisión? ¿Qué van a analizar? ¿Cómo va a estar formada? Y lo que es muy importante es que si se hiciera una comisión, que allí estén invitados los ahorristas. La gente que ahorra tiene que participar de esa comisión que se haga. Porque si no, el deudor va a decir, bueno, está bien, no pago. Ajá. ¿Y el ahorrista qué? Ojo que el ahorrista es el ANSES, son las personas que tengan un plazo fijo, son los jóvenes que están pagando una cuota por una moto, somos todos los ahorristas, ¿no? Así que, bueno, no está anunciado los detalles de la comisión, o por lo menos, perdón, hasta este momento no lo he visto, a lo mejor ya se ha dicho, pero hay que tener mucho cuidado. Cuando se habla de la deuda hay que respetar al deudor y al acreedor, que es algo que en Argentina, te decimos acreedor que suena feo, pero ahorrista debería sonar mejor. Yo recuerdo, y usted también debe haber sido en la época que en el colegio primario nos daban una tarjetita para ir ahorrando. Hoy explicarle a un chico que tiene que ahorrar es muy difícil. ¿Cómo le decís que es mejor que no comas ese caramelo o esa porción de pizza, guarda el dinero porque después te va a servir para... ¿Cómo le decís eso a un chico? Si sabe que después se va a enterar pronto de que después no le sirve. Tenemos que respetar el ahorro. Ahora, Diana, con respecto a todo este tema, vos dijiste hace un momento atrás, el tema que no tenemos solución si tampoco no empezamos por darle el lugar que le corresponde a la educación. Hace un rato. Y yo ratifico totalmente que comparto integralmente ese tema. Y digo que en ese aspecto, el otro día leí hace un mes, más o menos bien y pico, el lugar que ocupamos en las pruebas PISA. Nosotros estamos en lugar 71. Superamos solamente a República Dominicana y a Panamá y a 4 países africanos que no sé ni cuáles son los nombres. Pero esto es realmente preocupante, ahí donde hay que poner énfasis para empezar una recuperación de una manera integral, porque yo creo que no hay ninguna sociedad que crezca si la educación no funciona como verdaderamente corresponde. Y la otra es esta palabrita que ofrezcamos confianza, que es lo que no ofrecemos a los inversores, al mundo en definitiva, y al país también. Bueno, adelante, querida Diana. Comentario sobre esto de las pruebas PISA. Las pruebas no se toman sobre las criaturitas, se toman sobre chicos que ya están avanzados en el sistema educativo. Son pruebas que se toman ya en la secundaria. O sea que son chicos que empezaron su educación formal hace 6, 8 o 10 años, o más. Pensemos que, especialmente ahora con el efecto que tuvo la cuarentena, años 20 y 21,
más distintos problemas que hemos tenido durante el 22, hay chicos, sobre todo de jardines o primarias, que no han tenido clase formal. Entonces, en las pruebas PISA, uno ve que no tienen adecuada comprensión de texto, que los conocimientos de matemática no son lo que deberían ser. Bueno, uno va viendo ese tipo de cosas, pero previo, muy anterior, cuando son más criaturitas, se necesita que tengan el hábito de higiene, el hábito de respeto, el hábito de levantarse en horario, la convivencia con el vecinito, con el compañerito de banco, el hacer la tarea. Hay muchas tareas que están vinculadas a la educación, muchos elementos que son educación, que no es solamente saber las tablas de multiplicar. Es mucho más importante. Y esa parte mucho más amplio, ¿no? Es mucho más amplio. Y sobre todo, en las edades muy iniciales, esto ha sido muy serio. Todo el mundo habla de la educación, de la cuarentena, el problema que ha tenido sobre todo en adolescentes, porque es un momento muy complejo desde el punto de vista de la personalidad, y que eso, bueno, ha traído problemas de depresión. Bueno, es muy serio. Pero nadie está hablando o mensurando el efecto que puede tener en un niñito de 4 años, 6, 8, 10, que no ha tenido posibilidad de incorporar el juego en el patio con muchos chicos, que a veces te llaman, que a veces no. Esa parte tenemos que hacerla. La educación es mucho más que saber las tablas de multiplicar. Es poder vivir en sociedad, poder vivir en sociedad. Y esa parte, creo que si hubiera el equivalente de unas pruebas PISA, está. Porque fíjate, el fin de semana pasado, en un equipo de fútbol contra otro, no solamente pelean, no solamente hay piedras, hubo hasta tiros. Eso es una cuestión de falta de convivencia absoluta. Y los niñitos hoy ven eso. No ven una maestra que se levanta temprano, que les hace un mimito en la cabeza cuando llegan, que le dice sentate derechito, que si no puede. Bueno, todo eso no se está viendo, no se está viendo. Creo que eso va a tener consecuencias fenomenales porque ha sido transversal a todo el país, a toda condición, a toda familia, no importa dónde vivieras, no importa el nivel educativo de tus padres, nada. Eso yo creo que es algo que lo vamos a pagar por mucho tiempo y tendremos que hacer un esfuerzo ya, que no se está haciendo, cuando se rehabilitaron las escuelas ahora, un esfuerzo fenomenal para que los chicos se incorporen y tengan todos esos hábitos de convivencia. Y además, que aprendan las tablas de multiplicar, o que Colón descubre América, o trigonometría, no sé, lo que en cada etapa corresponda. Diana, a mí yo comparto totalmente lo que acabas de manifestar. Yo sé que es mucho más profundo el tema de lo que uno plantea, pero viene de lejos nuestra falta de ver con total convicción que sin la educación no podemos funcionar. Y digo también, ahora que hay candidatos, precandidatos, etcétera, ¿cómo estás viendo? Yo creo que tenemos que terminar con aquello de que la culpa del otro no es mía. Tenemos que estudiar a fondo los temas, los que sean candidatos, por supuesto, y los que no sean también, porque uno puede servir al país con o sin función pública. Pero lo que creo es que en esto podríamos, y te pregunto a vos que sabes mucho de todo esto, lo primero creo que hay que hacer es un proyecto del país que queremos, no para el corto plazo, también para el mediano y largo, me parece. Totalmente. Es muy importante, pero que le digamos a la gente qué queremos hacer, porque no es el caso de que digamos una cosa en la campaña y cuando llegamos hacemos otra. Porque después empiecen la confrontación, las gritas, que yo soy un partidario, pero acérrimo de buscar el diálogo, aún en la discrepancia. Yo creo que es fundamental que tratemos de estudiar los temas y analizarlos conjuntamente, por lo menos tratar de ponernos de acuerdo en algunos temas, que se va a hacer de ahora para adelante. Porque creo que esto es importante. Totalmente de acuerdo, es absolutamente esencial. Lo que pasa es que no solo no hay claridad entre los candidatos, ellos creo que no saben qué quisieran hacer, no saben si se puede hacer, pero además hay una cosa, me parece un desprecio hacia todos nosotros. Ellos están preocupados por quién están en la lista y nosotros estamos preocupados por la lista de supermercado.
No es la lista de diputados, no es la lista de diputados lo importante. Lo importante es la lista de supermercado. Y eso es lo que me desespera, que no veo ningún candidato en ningún espacio hablando de esos temas, salvo tal vez las corrientes que a mí más me gustan, las corrientes liberales, pero que todo el mundo dice, no lo van a poder ejecutar. Y vos tenés que decir, ¿por qué no lo van a poder ejecutar? ¿Quién lo impediría? ¿Qué lo impediría? ¿Por qué lo impedirías? Y esa parte es también preocupante, porque alguien habría de quejarse de que se busque el equilibrio fiscal, de que se busque la estabilidad monetaria, de que se busque la eficiencia en el Estado, de que la educación mejore. A mí me preocupa muchísimo que la política tradicional esté quejándose, objetando a los que proponen estas cosas que te acabo de decir. Que algunos están en los propios espacios tradicionales, ¿eh? No son solamente los que están fuera del espacio más habitual, sino que también hay algunos que están dentro de los espacios tradicionales. Y eso creo que es un error gravísimo, pero gravísimo, es una injuria a todos nosotros. Tenés toda la razón del mundo, y los candidatos, los que quieren ser por ahí, no aparecen cuando la gente los convoca para evaluar y para analizar los temas. Yo digo que en ese aspecto creo que es sumamente importante que tenemos que cuidar el detalle, que no digamos una cosa cuando se es candidato, que es la función, y allí cambiar totalmente el tema. Si no, yo hice esto para tener votos. Y yo creo que es el daño mayor que le podemos prestar a los argentinos. Bueno, ahí lo puedo linkear con lo que hablábamos hace un momentito de la deuda. En la campaña presidencial, Alberto Fernández dijo que los intereses que se pagaban en el Banco Central los iba a usar para pagar a los jubilados. Y eso para mí era extremadamente preocupante, porque una de dos, o estaba diciendo algo que claramente no se puede, estaba mintiendo a los jubilados, o es un fruto de una ignorancia importante, porque eso no se podía hacer. Entonces, ya sea por mentir o por no conocer el tema, era preocupante. Lo pongo como ejemplo simplemente porque hemos hablado del tema de la deuda. Pero hay muchos otros temas similares, de nuevo, repito, no es propio ni partidario ahora de este gobierno, sino de décadas que llevamos en Argentina, en donde se dice, vamos a mejorar el salario. Muchachos, la única forma de mejorar el salario es abriendo la economía. Entonces, el mismo señor que te dice, voy a mejorar el salario, te cierra la economía. Es decir, no hay forma. Totalmente. Yo digo que acá mi posición es de que el rol del Estado tiene que ser un Estado promotor, inductor, un Estado árbitro, pero no el gigante ni tampoco el inexistente. Esta es mi postura. Eso no quiere decir que, ajustándome a la Constitución estricta, ojalá. Tu opinión y... Hoy tenemos un Estado gigante, pero no es inexistente, es ineficiente. Entonces... También, como yo digo que no es la nueva, la vieja o la anterior política, sino hay que tener buena o mala política. Esta es mi posición. Miren, Diana. Ningún país del mundo está exento de problemas. El asunto es que nosotros nos inventamos nuestros propios problemas. Así que bueno, seguiremos hablando muchas veces hasta que Argentina encuentre el agujero del mate. Yo te agradezco enormemente tu presencia. Un gran gusto dialogar con vos, conocer tu opinión, porque la persona que dije al comienzo, seria, que respeta tu palabra y que profundiza su conocimiento. Un cariño muy grande. Muchísimas gracias, Diana. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Asomaba entre varias facturas, una sin pagar. Desesperada, el efectivo empezó a buscar, pero nada logró encontrar hasta que en su bolsillo la respuesta iba a hallar. Pagás servicios y mucho más. La app Galicia es tu billetera. Galicia. Mujer bonita es la que lucha. Mujer bonita es la que emprende. Mujer bonita
es la que acompaña tus sueños y esperanzas. Mujer bonita es la que busca seguir creciendo. Es la que cura. Es la que cuida. Es la que no afloja. Es la que no baja los brazos. Es la que sigue para adelante. Mujer bonita somos todas. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! ¿Qué es lo que hace este lugar distinto? ¿Será que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. Le agradezco enormemente a la doctora Diana Mondino su presencia hoy en nuestro programa. Hoy martes, habló ayer la señora ministra recientemente designada, dijo varias cosas que ya lo analizamos, evaluamos con la doctora Mondino. Pero hay una cosa nueva que es la designación de una comisión, vamos a decir nomás lo mismo, Dios quiera que no, que controle el tema de la deuda. Y creo que en eso tenemos que ser muy firmes en cumplir los compromisos que asumimos. De lo contrario, esa desconfianza, y no ahora solamente, en otras oportunidades también existieron, se va a profundizar nuestra postura en la cual mucha gente, muchos países del mundo no nos tienen la confianza que las circunstancias requieren. Espero que se cumpla lo que se anuncia, que no veamos una cosa y hagamos otra, que terminemos con la cantidad enorme de promesas y de palabras y que vayamos concretamente a los hechos y a preocuparnos por el ciudadano y por nuestra gente. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa con el doctor García Elorrio.